lo ha leído, dígame para ponerle la cita bíblica. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice Pedro que es necesario que uno de entre nosotros, ¿verdad?, que haya estado con el Señor, estaba con nosotros, entraba y salía con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que fue llevado entre nosotros, sea testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote perdió su ministerio. Él se suicidó, como dice el libro de Judas. Dice, vamos a leerlo, ¿verdad? Para que no estemos tarareando, como dicen aquí en México. Escritura, la palabra de Dios merece respeto. Libro de los Hechos, capítulo 1. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Dice, va a ser aquí. Ok. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Sigamos leyendo. Y ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, toda la gloria de Dios. Pues, con el salir de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio, gloria a Dios, a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera, aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Toma la cámara, enfócalo y hazle zoom, porque está escrito en el libro de los Salmos, hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Oficio es sinónimo de ministerio. Entonces una buena traducción sería se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su ministerio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, la gloria es solo para Dios, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas presión para irse a su propio lugar. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esta escritura la usan los defensores para defender, para sostener que Matías fue un apóstol de Jesucristo y que Matías fue el sucesor de Matías. Citan esta escritura del libro de los Hechos, capítulo 1, para tratar de probar que fue el sucesor de Judas Iscariote, y Pablo ya no es el número 12, sino el número 13. Pero eso es falso. Vamos a ver por qué. En primer lugar, los que le dieron el ministerio de apóstol, los que recibieron a Matías como un apóstol, fueron los discípulos. Repito, los que reconocieron a Matías como apóstol o como testigo de la resurrección fueron los apóstoles. No fue Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia a Matías se le da el título de apóstol de Jesucristo. Tú no vas a encontrar en ninguna parte, ni de los evangelios, ni de las cartas apostólicas, sí, en ninguna parte vas a encontrar que a Matías se le llame apóstol de Jesucristo. Los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, nunca saludaron a Matías en sus epístolas y le llamaron apóstol o lo incluyeron en el grupo de los apóstoles. Los discípulos le dieron a Matías el ministerio de apóstol. No se lo dio, repito. Matías fue escogido por los hombres, pero nunca por Dios. Lo que demuestra que la elección es nuevamente inválida. Ahora, la objeción que usan los defensores de la sucesión apostólica es la siguiente. Ellos dicen que porque los apóstoles oraron, eso significa que la elección de Matías como apóstol es válida. Mentira. Porque ellos oraron, pero su oración nunca fue respondida. El Espíritu Santo nunca habló y dijo, apartadme a Matías como apóstol. Vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1, que los discípulos están orando y que el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado, o la obra para que yo les tengo preparada. El Espíritu Santo habló mientras los discípulos oraban y dijo, apartadme a Saulo y apartadme a Bernabé. Pero dígame en qué momento el Espíritu Santo habló y dijo que eligieran a Matías como sucesor de Judas. Nunca habló el Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo no había descendido. Descendió después en el día de Pentecostés. Así que los apóstoles no estaban investidos del Espíritu Santo para tomar una decisión correcta. Número 3, el que toma las decisiones infalibles en la iglesia no son los apóstoles de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Porque 1 Corintios capítulo 12 dice que Dios es el que ha puesto a los apóstoles en la iglesia. Dios, no los hombres, Dios. Y Efesios 4:11 demuestra el hecho, no la frase literal, sino el hecho de que el Señor Jesucristo es el que constituye a los apóstoles. Jesucristo, no sus discípulos, no sus apóstoles. Un apóstol no le puede dar el ministerio de apóstol a otro discípulo. Es Jesucristo el que da el ministerio de apóstol. Por tanto, la elección de Matías fue una elección inválida porque lo eligieron los hombres, pero no lo eligió Cristo. Porque le dieron el ministerio de apóstol los hombres, pero Cristo nunca le dio el ministerio de apóstol. Otra objeción que usan es afirmar que echaron suertes y que la suerte cayó sobre Matías y que eso es bíblico porque en este caso los que estaban con el profeta Jonás, el barco, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y así supieron que Jonás era el culpable y que supuestamente de la misma manera se puede que las suertes son válidas para poder elegir a un apóstol o elegir a un ministerio o hacer algo de Dios. No, porque si tú lees el libro de Jonás te vas a dar cuenta que los que estaban en el barco clamaron a dioses falsos. Dice, y cada quien clamaba a su Dios. Así que no es un ejemplo válido porque no oraron al Dios verdadero, oraron a falsos dioses. Y los apóstoles oraron al Dios verdadero, pero su oración no fue respondida porque el Espíritu Santo habló, nunca habló. Ok, entonces por la palabra de Dios que Matías recibió el ministerio de apóstol por los hombres, pero no por Jesús. Por los hombres, pero no por Dios. Y 2 Corintios capítulo 12, vamos a leerlo. El que da el ministerio de apóstol es Dios, no los hombres, sino Dios. 1 Corintios capítulo 12 dice, (28) y aún nos puso ¿quién? Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, etc. Ok, amigos y hermanos, los que miran este canal, sean bienvenidos. Como podemos ver, hemos de refutar al pseudopastor Isaac Fuentes, lo cual está predicando de esta forma sin haber sido puesto por Dios, sin haber sido enviado por un apóstol, está predicando y contradiciendo las escrituras. Está contradiciendo al apóstol Pablo, está contradiciendo al apóstol Pedro y las escrituras. ¿Por qué? Porque lo lee y no lo entiende. Eso es una prueba de que la letra mata. O sea, ahí está la letra, pero si no se nos es interpretado por un envío de Dios, pues nos extraviamos. Y aquí está la prueba. En Hechos capítulo 1, versículo 12, hasta el título está ahí, dice elección de Matías para reemplazar a Judas. Entonces esta es la versión King James, tengo las dos lenguajes, de español y inglés. Y también tengo Reina Valera aquí, pero vamos a leer King James primero. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban Esteban, allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos, o sea, está hablando de los 11 apóstoles que quedaban, todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Dice, porque por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura. ¿Okay? En inglés dice, men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled. Entonces tenía que cumplir, estaba hablando de que se iba a cumplir la escritura en ese momento. ¿Okay? Está hablando de una acción, de una profecía que estaba a punto de cumplirse. Y aquí lo explica el apóstol Pedro. Dice 16. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. ¿Okay? El que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Y aquí está hablando todo lo que es Judas y lo que se está cumpliendo, ¿verdad? De cómo murió, etcétera. Porque en el libro de los Salmos continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Aquí ya empieza de hablar de ese otro, que se va a hacer cargo de su oficio. Vamos a ver de quién va a hablar. Si el apóstol Pedro va a hablar de Pablo o va a hablar de Matías. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Porque ya lo había mencionado Pedro, que era necesario que fuesen testigos de la vida, muerte y resurrección. Que fueron testigos oculares, que comieron y bebieron con él, que estuvieron todo el tiempo desde el principio. De cómo vivió, lo que predicó, lo que enseñó, cómo vivió él sobre la faz de la tierra, qué hizo, qué no hizo. Es porque el Señor vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba, oiga bien, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. O sea, cuando ascendió, todavía no llegaba el apóstol Pablo ahí. O sea, que era necesario que estuvieran 12 testigos, que estuvieran y fuesen testigos de la resurrección y que estuvieran con ellos desde los días de Juan, que bautizaba, hasta el día en que el Señor ascendió al cielo, que fueron 40 días más o menos después de su resurrección. Así que propusieron a dos, a José Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. ¿Por qué? Porque eran los que habían andado con ellos desde el principio, que habían estado ahí todo el tiempo. Entonces, como ellos no sabían quién era el que Dios había escogido, dice, pues, o va a ser José, que ha estado con nosotros, llamado el Justo, o Matías, porque también ha estado con nosotros, ha comido y bebido con el Señor, siempre ha estado con nosotros y ha sido testigo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces, dice que le oraron así al Señor. Y oraron así. Fíjate bien.
Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos. ¿Qué le piden al Señor? ¿Que les dejara a ellos escoger o que les mostrara a cuál de estos dos has elegido? No dijeron, danos permiso para elegir a alguien, o no. Le dice, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. ¿Quién fue el que lo eligió? Quería los apóstoles que mostrara a quién era el que Dios ya de antemano había elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó. O sea, otra vez, que era necesario que se cumpliera la escritura y que se iba a cumplir en el que Dios había elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que el Señor, sé que todas las suertes cayeron en Matías. Y de esa manera fue el que el Señor les mostró, les manifestó y dio testimonio que Matías era el que iba a ocupar ese oficio, iba a ocupar ese ministerio y que pues había sido profetizado aún desde tiempos del siervo de Dios David, ¿verdad? Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. ¿Quién fue reconocido? Junto con los 11 apóstoles, para que fueran los 12, Matías. Entonces, pues es grave la situación, ¿verdad? Porque dice él que fueron escogidos por los hombres y aquí nos está diciendo que Dios fue el que lo eligió, fue el que lo escogió y fue el que le manifestó a los apóstoles. Nos dice, ¿verdad? Que por eso no sabían y dijeron, o va a ser José el justo o va a ser Matías. Y ahí fue donde oraron al Señor y el Señor les manifestó quién era el que él había escogido. Y de esta forma se cumplió la escritura ya mencionada por Pedro. No fue después de que hasta que llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, mas los 12 fueron enviados a las 12 tribus de Israel. A estar haciendo esta exposición, esta conferencia, esta disertación, ¿verdad? Evidencias bíblicas, históricas y lógicas que demuestran que el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 solo le fue dado a 11 discípulos, cuyo número 12, el último de todos, terminó siendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tomó el lugar de Judas Iscariote y eso la palabra de Dios lo deja claro, ¿verdad? Les dirige el apóstol Pablo a los corintios y les dice, ¿verdad? Dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dice que Él lo recibió por revelación. O sea, Él está hablando, el Espíritu Santo le está dando esa palabra infalible, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, que fuera de que lo recibió, está confirmando con las Escrituras que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego, oigan bien, y luego a los 12. O sea, Pablo mismo está reconociendo que Matías está contado entre los 12 y que él no está entre ellos. No dice él y se nos apareció a los 12. No, dice y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía. Y no iban a ser apóstoles, más
El Señor también se les apareció, no sé qué tiene que ver la aparición, pero bueno, aunque algunos han muerto, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está reconociendo, ¿verdad? Que Matías era contado con los 12, por eso menciona que se le apareció a los 12. Acordémonos que Judas ya no estaba. Cuando dice que apareció a los 12, es porque apareció también a Matías juntamente con los 11.